Si aprendiéramos a respetar un poco más nuestros personajes y no llegar y hacerlos, si quisiéramos de repente ser un poco más exigentes con nosotros mismos, podríamos lograr cosas mayores en el doblaje y sobre todo darnos cuenta de ciertos detalles y ciertas señales que nos dan los personajes que vienen ya armados, ¿cierto? No sé si te acuerdas de las primeras clases donde yo les explicaba que en el fondo el personaje no tiene que adaptarse a nosotros, sino que nosotros al personaje. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, de ser así, ya sabes de qué te estoy hablando. Es importantísimo entonces que nosotros aprendamos a construir y a entender y conocer muy bien este personaje. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de este sistema que se llama ficha de personaje. La ficha de personaje es una, en el fondo, es una base que yo construí a medida que fui trabajando en doblaje y que me fui dando cuenta que necesitaba un poquitito más de ayuda, ayudarme yo misma en el fondo, para poder lograr llegar a ciertos tipos de personajes. Como yo siempre de antes de ser actriz de doblaje, yo ya había estudiado técnica vocal y en el fondo manejaba mucho el tema de la imitación y todo. Me fijaba muchísimo en ciertos detalles, ciertas características de las voces para lograr alcanzar en el fondo lo que me pedían. Por lo mismo, quise construir esta ficha para trabajar y tener ciertos registros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, una de las cosas importantísimas que te puede pasar es que el personaje ya es tuyo, pasa el tiempo, pasan incluso años y llega nuevamente una temporada y tú no te acuerdas ni cómo hablaba ni cuáles eran las intenciones de tu personaje. Esa es una de las cosas. Segundo, a veces nos piden imitar a un compañero, continuar el personaje que él estaba haciendo y nosotros necesitamos acercarnos a lo que él hizo, al trabajo previo. Entonces, ¿cómo me acerco? ¿Cómo sé? ¿Cómo identifico estas partes técnicas vocales que él tenía? A través de la ficha de personaje. Y tercero, y muy importante, es para poder identificar el trabajo también técnico vocal que hizo el personaje, perdón, en este caso el actor original. Por ejemplo, esta actriz hace a este personaje y hace a este personaje. Ok, perfecto. Ella construyó una voz con este personaje y con este personaje, una personalidad, características. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entre paréntesis pido disculpas, estoy sumamente congestionada, pero no quise fallarles esta semana con su video, así que tendrán que aguantar. Vamos entonces, lo primero que tiene nuestra ficha, que es una ficha en el fondo que te voy a enviar adjunta, ¿ok? Es una ficha Excel básica, no tiene nada especial, nada fuera de lo común, excepto lo que está ahí. Vamos entonces a comenzar a trabajar con esta ficha, ¿ok? Esta es la ficha que te va a llegar a ti adjunta, ¿ok? Con esta ficha vas a trabajar y cada vez que tengas que trabajar un personaje conmigo, vas a desarrollar la ficha de personaje antes de presentarme el personaje, o sea, antes de mostrarme tu trabajo de doblaje mismo, tienes que presentar la ficha. La ficha te va a ayudar muchísimo a tener más sensibilidad a esos detallitos que tiene tu personaje. Entonces, para partir trabajando, lo primero que va en la ficha es proyecto. Siempre debes saber cuál es el nombre del proyecto. Los personajes no vienen solos, vienen detrás de un proyecto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, no sé, por mi trabajo, a ver, podríamos decir ya, Lazy Town Extra, ¿cierto? Lazy Town Extra, nombre de personaje, Stephanie, en mi caso, ¿cierto? En tu caso, vas a poner el nombre del proyecto. Por ejemplo, los que están trabajando la escena El Descanso, ¿cierto? De la película El Descanso, ponen proyecto El Descanso. Así se llama la película, ¿ok? Entonces vamos a trabajar así. Después, el nombre de tu personaje. ¿Cómo se llama? ¿Quién es mi personaje? ¿Cuál es el nombre que tiene este personaje? ¡Pum! Lo anotamos ahí. El rango de edad. No siempre tenemos claro cuál es la edad exacta de nuestro personaje. A veces aparece, pero a veces no. Por lo tanto, te recomiendo, obviamente, poner más o menos cuánto crees tú según el análisis que vas haciendo de escena. Te ayuda a hacer este análisis fijo de personaje en cuanto a su edad. Siempre les recomiendo a todo esto que vean las películas. Cuando yo les dé una tarea, una actividad, mi recomendación es que vean la película primero para que se enchufen un poquito y entiendan de qué se trata la escena, ¿ok? Ok.
El rango de edad es importantísimo para saber cómo voy a aplicar, en el fondo, mi voz. Porque si estoy haciendo una niña, no voy a hablar con esta voz. Si estoy haciendo una abuelita, no voy a hablar con esta voz, por supuesto. Entonces, por eso es fundamental. Luego de eso vamos con las características físicas. ¿Por qué es importante saber las características físicas de nuestro personaje y tenerlas en cuenta? Porque si el personaje es un personaje como este, estamos viendo una chica hermosísima, atractiva, lo más probable es que la voz que le demos no va a ser una voz como la que usaba Betty la Fea, por ejemplo. ¿Recuerdas la voz de Betty la Fea? Bueno, como usted sabe, hay mucha competencia y como no tengo gran experiencia. Horrible, ¿cierto? Pero daba con las características del personaje, ¿ok? Pero si vamos a hablar, por ejemplo, no sé, de un personaje atractivo, debe tener una voz no necesariamente atractiva, que hable así, pero sí una voz que sea acorde a lo que se está viendo, ¿ok? Entonces, las características físicas del personaje también tienen que ver, por ejemplo, cuando hacemos caricaturas. Podemos fijarnos, por ejemplo, si es un personaje de ojos grandes, si es un personaje que tiene una nariz grande o un personaje con una boca grande. Todo eso nos da indicio, en el fondo, a poder manipular nuestra voz para acercarnos a darle una característica que sea acorde con la parte física de nuestro personaje y que se pueda ver real, porque de repente ves un personaje, pero su voz no tiene nada que ver, tú ves y no calza, ¿se entiende? Y eso es importantísimo trabajarlo y desarrollarlo. El criterio es básico, ¿ok? Luego de las características físicas vamos a trabajar las características psicológicas. Si el personaje es tímido, si el personaje tiene mucha personalidad, si este personaje es avasallador o es un personaje más recatado, si es una persona que es muy clásica o si es una persona extremadamente moderna, en el caso de una mujer que sea feminista, que sea súper, o una mujer conflictiva, o una mujer que sea muy graciosa. Todo eso, más una carga emotiva que traiga el personaje lógico. Por ejemplo, a los que ya han visto el trabajo del descanso, nuestro personaje aquí, que es el que se ha trabajado, podemos decir claramente que este personaje en el fondo ha sufrido muchísimo, ¿cierto? Es una mujer que ha sufrido. ¿Y cómo lo sé? Por las características psicológicas que ella tiene y por su forma de comportarse, que es la parte psicológica, que me está ayudando a entender a mi personaje y el por qué es así. ¿Perfecto? Ok, seguimos. Después de eso viene el vestuario. Analizar un personaje por su vestuario es básico. Hay actores y actrices, por ejemplo, aquí les voy a dejar algunos casos, que dependiendo de la película es cómo se visten, cómo están, cómo se ven. Todo lo que tiene que ver con la parte de vestuario no es que el actor salió de la casa vestido así como lo hemos hablado anteriormente. El actor es vestido, maquillado, peinado por la producción, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el personaje te dé a ti ese mensaje y tú puedas identificar la parte física del personaje con la parte emocional del personaje y el texto y lo que se va a desarrollar, ¿ok? Eso es fundamental, por lo tanto también lo tienes que registrar. Y el color del vestuario también es importante porque tenemos personajes que son siempre a veces un poco más cálidos para vestirse, otros se visten de negro, otros de blanco, otros son personajes que no sé, por ejemplo, siempre están con colores como muy tierra, y eso también tiene un trabajo previo que es necesario que tú lo uses para identificar la personalidad de tu personaje, ¿ok? Vamos a pasar ahora entonces a la parte técnica vocal. Lo primero que vamos a llenar nuestra ficha es el rango vocal del personaje. Esto no significa que el personaje no se mueve dentro de los otros rangos, pero si yo tengo un rango vocal, por ejemplo, que es completo, en los graves, medios y agudos también hay rangos, ¿ok? Entonces, ¿dónde se mueve? ¿En los graves? ¿Se mueve más, habla más en los medios o habla más en los agudos? ¿Dónde sentimos que coloca esa voz? Que esa voz en el fondo está la energía puesta en qué rango. Por ejemplo, en mi caso, mi rango está colocado al medio. Yo no hablo así. Yo no hablo así. Hablo al medio. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tienes que buscar. ¿Cuál es el rango de mi personaje? Veamos aquí. Ahorita, Vivian, las cosas que pasan en otros hoteles no pasan en el Regent Beverly Wilshire. Perfecto. ¿Ves el rango? ¿Lo puedes escuchar? ¿Te puedes dar cuenta?
Este es el rango que tiene este personaje. Ahora escúchalo de nuevo e imagínate dónde está colocando la voz. Muy especial. Consideramos a los clientes especiales como amigos. Clarísimo, ¿ok? Luego del rango vocal está el registro vocal. El registro vocal tiene que ver en dónde colocamos nuestra voz. Te lo estoy explicando de forma muy fácil, ¿eh? ¿Dónde coloco mi voz para que ésta suene de cierta forma? En este caso, el registro que yo estoy usando es voz de pecho. Es la voz con la que hablamos la mayoría de las personas, ¿cierto? Pero también hay gente que habla con la voz así. Y que es como, oye, ¿sabes qué? Eso es voz de cabeza, ¿ok? Entonces tenemos rango vocal, nos devolvemos, rango vocal grave, medio, agudo, y ahora pasamos a los registros. Registro vocal, voz de pecho, con la que hablamos. Todos tenemos voz de pecho, todos. Ahora pasemos al registro vocal de voz de cabeza. Ah, ahí arriba. Ay, es que yo no tengo voz de cabeza, que yo no sé hacer voz de cabeza. Por supuesto que sí. Dime que nunca le dijiste a algún compañero en el colegio, ¡ay! ¿Lo hiciste? Tienes voz de cabeza. Ok, esa es la voz de cabeza. ¿Cómo la puedes desarrollar? Trabajando en el fondo los tutoriales que tengo, ¿cierto? Sobre voz de cabeza que están en tu registro, en las carpetas la carpeta de técnica vocal, ahí lo vas a encontrar. Y aparte de eso, puedes trabajar, por ejemplo, imitando la sirena de una ambulancia. O una guagua. Ahí tienes voz de cabeza. Ahora pasamos a falsete, registro de voz falsete. Es la misma colocación arriba, pero en vez de proyectarla de esta manera tan limpia, vamos a tirar más aire, vamos a retroceder un poquitito esta voz, la vamos a afinar un poco y vamos a tirar aire. En el fondo es como hablar así. Es una voz de cabeza, pero suave. También la puedes hacer con voces medias, pero suave. Esto es hablar con falsete. Es constantemente estar lanzando aire. Es una voz airosa. No, yo no hago registro de falsete. Como quien no. Me vas a decir que nunca le has dicho a alguien, oye, ¿sabes qué? Te voy a contar una cosa. Si eres copuchento, lo hiciste. Ok, ahí tienes ese. Ahora vamos a pasar al registro. Ya tenemos cabeza, pecho, ¿cierto? Falsete. Vamos a hacer el mixto. El mixto es, en el fondo, la voz de cabeza, por ejemplo, mezclada con tuang. Entonces suena así. Ahora sí, la puedo hacer también con voz de pecho, con mi voz y haciendo esto. Eso requiere de entrenamiento vocal, ¿ok? Pero aprovecho de comentarte que escucho, que veo, que a ver cómo está hablando. Ay, habla así, perfecto. Y está el otro que se le dice falsete grave, que es cuando hablas así, muy grave y con aire. Como el falsete ahí, pero abajo, ¿ok? Pero eso es súper difícil encontrarlo porque en realidad no es una voz, no es un registro que tú puedas sostener en un personaje. Te puede incluso dañar, así que yo no lo recomiendo, pero sí es bueno que lo puedas identificar, ¿ok? Bueno, después de los registros vamos con los recursos. Este ejemplo lo voy a dar de la siguiente manera. Tenemos un árbol de Navidad. Este árbol de Navidad tiene, ¿cierto? Un rango, ¿ok? De lo más bajo a lo más alto, de lo más grave a lo más alto que tiene este pino, ¿cierto? Lo más bajo es lo grave y vamos subiendo hasta los agudos y llegamos a los agudos que es arriba, ¿ok? Podemos tener 3 pinos iguales, 1, 2, 3. Pero estos pinos tienen incluso las mismas ramitas. Esas ramitas son, por ejemplo, los registros vocales. La voz de cabeza, la voz de pecho, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Dónde coloco los adornos? ¿Dónde los voy a poner? ¿En qué rama? Perfecto, ¿se entiende? Ahora, los recursos vocales son todos los adornos que le das a la voz para que tenga características. O sea, este mismo árbol, ¿qué pasaría si los adornos son solamente, no sé, guirnaldas? No se va a ver igual a que si son solamente luces o si son una combinación de muchas cosas. Esos son los recursos vocales. ¿Se entiende? Y por último, las líneas melódicas.
¿Con qué vamos a qué voy con esto, perdón? Aquí, por ejemplo, hay personajes que son ansiosos y están constantemente haciendo oscilaciones hacia arriba. Hay otros que son planos y que siempre están ahí. Hay otros que cuando quieren hacer algo característico es hacia abajo. Si quieren hacer algo que es como desmotivado. Y hay otros que van y vienen, suben, bajan y son mixtos. ¿Cómo habla nuestro personaje? Sube, baja. ¿Cómo habla el personaje? Va, viene. ¿Cómo habla? ¿Hacia dónde van sus líneas? Si tú logras rescatar todo este tipo de cosas, te aseguro que vas a poder imitar al original. Tal vez no vas a sonar idéntico, pero vas a sonar bastante parecido y eso va a ser atractivo si lo que te están pidiendo es que tú hagas algo parecido al original. Ay, no, lo que pasa es que queremos que hagas algo distinto. Qué importante saber qué es lo que hace el original para que tú hagas otra cosa. Queremos que imites a tu compañero, perfecto. Y lo que les pido yo, quiero que identifiques el personaje. ¿Cómo habla tu personaje? ¿Qué es lo que está haciendo? Háblame técnicamente de la construcción técnica de este personaje. Es fundamental conocerlo y entenderlo. De esto se trata la ficha, en el fondo la ficha técnica de personaje en el doblaje. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido y si tienes dudas, por supuesto, recuerda escribirme aquí en el fondo, en la clase misma. Me pones en comentarios y vamos saliendo de dudas, ¿ok? Y obviamente nos vemos la próxima semana con una nueva clase. Si te gustó, cuéntame.